Una agencia de viajes con sede operativa en Kabul ha difundido un vídeo destinado a promocionar el turismo internacional en Afganistán. El vídeo comienza con dos ciudadanos occidentales arrodillados en el suelo, con bolsas negras cubriendo su cabeza y las manos atadas a la espalda. Tras ellos, hombres armados con los clásicos AK, presentan una demanda de 5.000 millones de dólares en Bitcoin frente a los Estados Unidos. La escenografía reproduce de forma exacta la imagen construida durante décadas por los grupos yihadistas para difundir escenas amenazantes de ejecuciones o de propaganda política, y en el segundo tramo del vídeo los encapuchados retiran las bolsas de la cabeza de los supuestos secuestrados y estos rehenes, de repente, dando la bienvenida a Afganistán, sonríen y saludan a la cámara. En lo sucesivo, las imágenes nos van mostrando un recorrido turístico por mercados, pueblos de montaña, paisajes idílicos y las clásicas manifestaciones de hospitalidad local. El vídeo ha sido producido por Raza Afghanistan, una empresa fundada por Yasad Ayubi, que es un ciudadano afgano educado y que ha crecido en Estados Unidos y que se ha establecido parcialmente en Kabul. El vídeo tiene una duración aproximada de unos 30 segundos, no contiene ningún montaje acelerado, ni introduce fragmentos extremos ni externos de ningún tipo, ni recursos dramáticos adicionales. El contenido mantiene una continuidad en la escena. La primera parte reproduce el lenguaje formal de los vídeos clásicos de ejecución de los yihadistas que han circulado durante las guerras de Irak, de Siria y de Pakistán, y la segunda parte introduce un relato, si se quiere, visual, alternativo, pero un relato centrado en la experiencia turística, en el trato cordial y en la belleza paisajística del país. El contraste entre ambas partes está definido por la estructura narrativa. No existe una intervención explícita que nos marque las dos partes y el mensaje en realidad es la sucesión de secuencias y las imágenes que estamos viendo. Una versión de este mismo formato se presentó a turistas estadounidenses bajo una escenografía idéntica. La primera imagen consistía en una declaración de amenaza que estaba dirigida formalmente contra Estados Unidos, y en la escena posterior los supuestos rehenes aparecían paseando por zonas rurales, observando armamento abandonado, compartiendo fruta, participando en juegos con niños, y de esa manera el patrón narrativo permanece constante y se estructura sobre la inversión de la expectativa que tiene la persona que visualiza el vídeo. No hay una crítica, no tiene ningún tipo de mensaje de apertura, no propone ningún tipo de diálogo, sino que solamente expone una representación del orden de Afganistán, del nuevo Afganistán, y de alguna manera afirma la continuidad del régimen, mostrando su capacidad de control y presentando la experiencia turística como una posibilidad dentro de los márgenes definidos por la administración central del régimen de los talibán. El Ministerio de Turismo del Emirato Islámico, por supuesto, no aparece en los créditos del vídeo. Pero lo cierto es que se ha permitido su difusión, lo cual significa que de alguna manera coincide con los intereses del gobierno de Afganistán actual, y las cuentas que han reproducido el vídeo incluyen perfiles afines al aparato comunicativo talibán, a los canales de propaganda local y a las redes de simpatizantes en Occidente. La total ausencia de una censura confirma que el contenido se encuentra dentro de los términos aceptables para el régimen del talibán. No hay ninguna declaración oficial al respecto y tampoco se ha desautorizado el uso de esta escenografía, y el viceministro de Turismo, Quadratullah Jamal, ha declarado semanas antes que Afganistán está preparado para recibir turistas y que el sector representa una fuente legítima de ingresos para la economía nacional. Los datos proporcionados por el Ministerio de Turismo indican que en 2024 aproximadamente unos 9.000 turistas decidieron pasar sus vacaciones en Afganistán, para lo que en aquel momento tuvieron que entrar en el país por las rutas autorizadas a dicho efecto. En el primer trimestre de 2025
más de 3.000 personas han llegado al territorio mediante agencias de viaje legalmente registradas y los ingresos proceden de permisos, alojamientos, servicios locales y de los gastos derivados del acompañamiento obligatorio que los turistas tienen que tener. La entrada requiere visado emitido por canales oficiales, registro ante las autoridades fronterizas y el cumplimiento de los protocolos definidos por el Ministerio del Interior, y la mayoría de los visitantes pues transita por zonas bajo control del Emirato Islámico, y estas agencias han sido obviamente autorizadas por este Emirato para operar en circuitos específicos previamente establecidos. El recorrido incluye zonas arqueológicas, mercados rurales y visitas controladas a las estructuras gubernamentales que se han restaurado. La administración pública del Emirato funciona de esta manera conforme a los principios religiosos definidos por el Consejo de Gobierno talibán, y el sistema legal se basa en una aplicación integral de la Sharia, y la autoridad reside, lógicamente, en el emir y en los órganos consultivos que lo secundan. Por supuesto, no hay ningún tipo de opinión divergente de la Sharia, y olvidémonos de cualquier estructura política análoga a la que existe en el mundo occidental, y las decisiones administrativas son ejecutadas por funcionarios que han sido designados directamente por el liderazgo central del Emirato. La movilidad de las mujeres está regulada por normas específicas. Por supuesto, no pueden acceder a la educación secundaria ni a la superior, y su participación en actividades laborales está limitada exclusivamente al entorno doméstico. Las normas de vestimenta, circulación y expresión pública son definidas por las autoridades religiosas. No hay ningún tipo de negociación con otro tipo de actores externos ni internos que puedan o se planteen cualquier tipo de modificación del marco legal vigente. Los vídeos que ha difundido Raza Afganistán, pues vemos, nos presentan un Afganistán compatible con una figura del visitante masculino. Las mujeres no aparecen en ningún momento en el vídeo, y las actividades se limitan al espacio público permitido: alimentación, música, interacciones sociales, siempre dentro del cumplimiento de la norma local. Es decir, aquellos que pretendan tener trato con el sexo contrario durante sus vacaciones, Afganistán no es el lugar más indicado. Y obviamente la experiencia del turista pues se presenta como un recorrido autorizado por el régimen, acompañado por guías certificados, bajo una supervisión permanente. No existe un espacio compartido entre el turista y la población, y el turista debe circular por un entorno que está previamente gestionado bajo determinadas condiciones y sin posibilidad de interactuación ninguna con la gente fuera de las indicaciones que se le hacen por parte del guía obligatorio establecido y certificado. El régimen en talibán lo que está haciendo es administrar el turismo como un instrumento económico y como un dispositivo narrativo de propaganda, y la llegada de turistas extranjeros en primer lugar genera ingresos. Luego la difusión de las imágenes de hospitalidad tiende a buscar su validación internacional, pero sin que esto afecte de ninguna manera a la estructura interna del país. Por supuesto, el turista no puede decir absolutamente nada sobre la política local, no puede plantear ningún tipo de conducta original de su mundo, y su presencia está condicionada a la aceptación del orden islámico y el cumplimiento de la Sharia. La agencia que organiza los viajes debe cumplir todos los requisitos establecidos, y si se produce la más mínima infracción, el permiso puede ser revocado en cualquier momento, porque además las autoridades locales no reconocen ningún tipo de responsabilidad consular en caso de incidente. Por lo tanto, la jurisdicción es absoluta, y cualquier problemilla que te pueda surgir lo va a tener uno que resolver a través de la Sharia ante los órganos de justicia del Emirato. No sé yo precisamente si, siendo ajeno al mundo islámico, te puede ir muy bien ante una autoridad, un ulema o algo así.
Por lo tanto, vemos que campañas como las que está haciendo Raza Afganistán, pues cumplen una función muy clara dentro de la estrategia de visibilidad internacional que estaba llevando adelante el régimen talibán. Están buscando el hallar un espacio de reconocimiento internacional para de esa manera trasladar en ese mundo, en el mundo exterior, pues una imagen de estabilidad, de control, de obediencia y de capacidad de organización y sobre todo darle salida a la imperiosa necesidad de la homologación internacional y de la entrada en los sistemas de comercio internacionalmente aceptados. El visitante en este caso, cuando va allí, dentro de esta coreografía organizada, pues se adapta al sistema islámico, recorre el territorio conforme a las reglas islámicas, valida el relato de propaganda islámico y con su mera presencia, y evidentemente el turista paga por formar parte del aparato de propaganda talibán. Esa es la realidad. Los antecedentes recientes pues confirman lo que estoy comentando. En mayo de 2024, 3 turistas españoles fueron asesinados en un atentado en Barnillán y las autoridades declararon haber desarticulado la célula responsable del crimen, pero no modificaron en nada el protocolo de ingreso de extranjeros. En febrero de 2025, una pareja británica fue detenida por organizar programas educativos sin autorización y en marzo del mismo año un ciudadano estadounidense fue liberado tras permanecer 2 años bajo custodia, precisamente no por cumplir las normas del régimen. El contenido de los vídeos, como digo, producidos por Raza Afganistán, pues nos muestran cosas de lo más curiosa. Un turista manipulando un fusil abandonado de origen de la marca Colt. En otra secuencia, un guía local realiza flexiones sobre el cañón de un carro de combate destruido, dentro de una estrategia visual que combina el recuerdo de la guerra pues con la presentación de una vida cotidiana completamente normalizada, estable y bajo control islámico, en la que no existe ninguna forma de tensión visible dentro del país. Las armas están inauditamente y de una forma completamente excepcional para un vídeo que pretende fomentar el turismo, omnipresentes en todo el vídeo, y eso sí, pues de alguna manera nos hacen ver una mezcla extraña entre el Afganistán natural, el Afganistán del pasado y el Afganistán del presente. El fundador de la agencia ha afirmado que su intención es mostrar un país distinto del que aparece en los medios occidentales. Según sus propias palabras, Afganistán ha sido representado durante décadas como un territorio de barbarie y con este vídeo se busca presentar una imagen alternativa que en realidad no implica ningún tipo de reforma ni de transición hacia ningún otro tipo de figura y solamente trata de mostrar cómo la población coopera y cómo la experiencia del visitante puede desarrollarse sin ningún tipo de incidente y de esa manera la estancia del turista en el país es la propia prueba y la propia confirmación de que Afganistán, el Afganistán del Emirato, es un país y una sociedad completamente normalizada donde se puede viajar sin ningún tipo de problemas. Obviamente el propio planteamiento de que pueda existir una industria turística en Afganistán pues nos lo presenta de alguna manera como una imagen de validación que no pretende en ningún caso que te pretende demostrar que el visitante tiene la seguridad garantizada en la medida en que, por supuesto, en la medida en que cumple el rol asignado por la ley islámica y que no existe ningún tipo de problema para estar allí siempre y cuando no haya ningún tipo de desviación. En realidad es como si hiciéramos un viaje por un mundo que permanece completamente intacto, esa estructura social, esa estructura religiosa, a pesar de las décadas consecutivas de las muy diferentes guerras que ha habido en Afganistán.
Obviamente el Afganistán que ve el turista no es el Afganistán apartado de las zonas más o menos levantiscas, de las distintas etnias que se levantaron contra los propios talibanes al momento de tomar el poder en Kabul, y la campaña de publicidad casi institucional del turismo, pues hace eso, afirmarnos plenamente la estabilidad del país, que es un país que se inscribe en un marco autosuficiente de desarrollo, con unas reglas que han sobrevivido a todas las adversidades, que tiene capacidad para integrar al visitante, al turista en el país, pero sin que esto altere en ningún momento su estructura interna y su modo de vivir, ni afecte en nada a la vida del propio Afganistán. El Emirato se ocupa de proyectar continuidad por encima de todo, plantear la experiencia turística como validación estructural del propio sistema, y en realidad pues vemos que es una secuencia organizada con una road movie, podríamos decir, en la que el visitante, como digo, cumple una función muy precisa dentro del dispositivo narrativo y propagandístico del Emirato, que muestra al mismo tiempo en este vídeo una clara expresión de su poder y una clara vocación de permanencia completamente inaccesible a cualquier cambio dentro del país. Afganistán puede que se preocupe en tener muchos turistas en este momento, pero desde luego no va a dejar ni por un segundo que la presencia de un extranjero en Afganistán sea, pues eso, un motivo de cambio o que afecte de alguna manera a la vida del Emirato. Así que anímense y ya lo saben, este año las vacaciones en Afganistán.